Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Job y estamos ya en la recta final de este libro. La semana pasada estuvimos viendo los capítulos 29, 30 y 31 y nos detuvimos sobre todo en el capítulo 31 y dije que era una de las cumbres del Antiguo Testamento en cuanto al nivel moral, espiritual, la enseñanza que tiene, y veíamos los distintos puntos que ahí Job va desgranando, va detallando, ¿no? Que no solamente son válidos para su tiempo, sino que son válidos para siempre. Y ahora entonces comenzamos con el capítulo 32, y con el capítulo 32 entramos en una nueva parte de este libro, porque en este capítulo aparece de imprevisto un nuevo personaje. Hasta ahora hemos visto a cuatro grandes protagonistas, que son Job, y son Elifaz, Bildad y Zofar, sus tres amigos. Esos son los cuatro protagonistas que han estado llevando el peso del relato todo el tiempo. Pero ahora de repente aquí en el capítulo 32 aparece otro personaje que se llama Eliú, que no pertenece a los tres amigos originales, sino que aquí de pronto se presenta, en versículo 1 del capítulo 32, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, bucita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces aquí este personaje entra en escena, lo cual no quiere decir que es que ahora llega al escenario y no se ha enterado de nada de lo que ha pasado, no, debía de estar ya allí, porque él ha estado escuchando todo lo que los demás han estado diciendo. Sin embargo, es como si hubiera estado ahí en segundo plano, pero sin embargo ha sido testigo de todo lo que se ha dicho. Es interesante acerca de su procedencia, dice hijo de Baraquel, bucita, lo cual nos llevaría a la localidad de Buz, a la cual hay una referencia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25 y versículo 23, donde dice a Dedán, a Tema y a Buz, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia. Sabemos dónde estaba y dónde está Dedán y Tema, porque son ciudades, localidades de Arabia que están situadas muy bien en el mapa. Buz no sabemos dónde estaba, pero al relacionarla con Dedán y con Tema y también con los reyes de Arabia, quiere decir entonces que este personaje tenía que ser de Arabia. Es un hombre más joven que todos los demás. Él mismo lo dice y también el texto aquí lo dice igualmente. En el versículo 4 dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Así que es el más joven de todos. Y luego en el versículo 6 él mismo lo afirma. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, bucita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Así que estamos aquí como ante dos generaciones. Hay una generación de gente mayor, de vamos a decir viejos, y está este hombre, Eliú, que es representante de otra generación, que es la generación de los jóvenes. Y entonces este hombre, después de haber escuchado a los más mayores, ahora viene para presentar él sus propios argumentos. Y lo que suele ocurrir con las generaciones jóvenes es que piensan que las generaciones viejas están ya obsoletas, se han quedado anticuadas, lo que tenían que decir ya no sirve y ahora venimos nosotros, la generación nueva, la generación joven, que tenemos las claves y tenemos las respuestas y esto es lo válido. Lo otro quizá fue válido en el pasado,
pero ahora ya no es válido y entonces nosotros venimos aquí con esto, con la novedad, ¿no? Él es un hombre, y tenemos aquí entonces en primer lugar el capítulo 32, que varias veces se nos dice que está lleno de ira, lleno de ira. En el versículo 2, entonces Eliú, hijo de Baraquel, bucita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Versículo 3, asimismo se encendió en ira contra sus amigos. Y versículo 5, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Así que ira, ira, ira es la actitud con la que este hombre entra en escena. No es el mejor comienzo para empezar un debate y una reflexión y demás, porque como dice Santiago en su carta, que todo hombre sea lento, tardo para hablar y tardo para hablar y pronto para escuchar. Y también lento para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, pero aquí tenemos a este hombre que está acometido por la ira. Por tanto, hay un peligro ya en todo lo que va a decir a continuación. Y de hecho, el capítulo 32 lo he titulado Retórica hueca. Retórica es la capacidad de hablar, la oratoria, lo que decimos labia, y él tiene labia, él tiene capacidad de oratoria. Lo que pasa es que su oratoria, como vemos a continuación, va a ser totalmente hueca, por lo menos el principio. Todo el capítulo 32 es un discurso muy florido, muy bonito, pero que al final no dice nada, no dice nada. Allí lo tenemos el resumen, el versículo 18, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos, hablaré pues y respiraré, hablaré mis labios y responderé, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Este es el final del capítulo 32, pero es que ha empezado desde el versículo 6 hablando y hablando, entonces para finalmente en todo este capítulo no llegar a decir nada que verdaderamente sea consistente, que sea esencial, que digamos, a esto hay que prestar oído, sino que es simplemente discurso florido. Yo creo que seguramente es a esto a lo que Jesús hizo referencia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y versículo 4, cuando envió a los 70 para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y allí en el versículo 4 del Evangelio de Lucas, capítulo 10, les hace una advertencia: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. A nadie saludéis por el camino es precisamente por esta razón, porque hay una costumbre oriental muy arraigada que es la de enrollarse, la de empezar a hacer salutaciones, a hacer preguntas y más preguntas y todo de protocolo, ¿no? Algo de costumbrismo, y nunca se sabe cuándo se va a terminar. Entonces, como lo que a Jesús les ha enviado es a una urgencia, que es la de llevar la palabra, la de llevar el Evangelio, no hay tiempo que perder. No se puede estar pasando horas saludando y todo eso para no llegar a nada. Bueno, pues esto es precisamente como comienza este
capítulo 32 aquí, en el que Eliú habla de esta manera, con toda esta oratoria florida, pero que en definitiva está totalmente hueca. Yo creo que en este hombre Eliú hay como unas expectativas muy grandes para ver lo que va a decir. Aquí se presenta nuevo, diferente, pretendiendo traer un mensaje contundente, una respuesta. Esas son las expectativas que él mismo crea en los demás. Pero luego, como vamos a ver a continuación, los resultados no se corresponden con lo que él había dado a entender. En ese sentido hay una expresión aquí en España que se llama el parto de los montes. El parto de los montes. No sé si la habéis escuchado alguna vez, no es que sea demasiado popular, pero es una expresión que a veces se utiliza. El parto de los montes es una frase que empleó un autor griego que se llamaba Esopo en el siglo VI a.C., en una pequeña obra suya. Y luego un escritor español que se llamaba Samaniego la empleó en una de las fábulas que tienen moraleja, es decir, que tienen una lección. Os voy a leer lo que Samaniego escribió al respecto. Es una poesía, dice así, es cortita. Dice: con varios ademanes horrorosos, los montes de parir dieron señales, consintieron los hombres temerosos ver nacer los abortos más fatales. Después que con bramidos espantosos infundieron pavor a los mortales, estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron. Y aquí viene la moraleja, la lección. Hay autores que en voces misteriosas, estilo fanfarrón y campanudo, nos anuncian ideas portentosas, pero suele a menudo ser el gran parto de su pensamiento, después de tanto ruido, solo viento. El parto de los montes. Grandes expectativas. Y luego resulta que el resultado es insignificante totalmente. De alguna manera a este hombre Eliú se le puede aplicar esto, la frase esta del parto de los montes. Capítulo 32, entonces, palabrería, pero nada consistente. Entonces, en el capítulo 33, él habla acerca de que hay dos maneras en las que Dios se comunica principalmente con los hombres. Y esas dos maneras son, versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Así que, según Eliú, una manera en la cual Dios habla a los hombres es a través de los sueños. Lo que pasa es que esta conclusión a la que él llega, en algunos casos, es verdadera, pero en muchos otros casos no es verdadera. Yo sueño todas las noches, todas. No hay ni una que no sueñe. Y eso no quiere decir que Dios me esté hablando todas las noches por esos sueños con los que estoy soñando, sino que es mi cerebro el que está fabricando todo eso. No digo que en determinado momento Dios pueda a alguien hablarle a través de sueños. Y de hecho tenemos el caso en el Antiguo Testamento de Nabucodonosor. Tuvo aquel sueño sobre aquel gran árbol que fue abatido, que fue cortado desde el tronco, y entonces era un sueño referente a lo que le iba a pasar a él, que por su soberbia sería humillado y sería abatido. La mujer de Pilato
fue a su marido para avisarle de que no tuviera nada que ver con ese justo, es decir, con Jesús, porque la noche antes había padecido en sueños mucho acerca de él. Así que hay efectivamente casos puntuales, casos especiales, en los que Dios ha hablado y puede hablar a través de los sueños. Pero Eliú da por sentado de que esa es una de las dos maneras normales mediante las cuales Dios habla a los seres humanos. La otra manera en la que Dios habla está en el versículo 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, y su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Así que la segunda manera, según Eliú, en la que Dios habla a los hombres es mediante la enfermedad. La enfermedad es un método pedagógico, es un método de enseñanza por el cual Dios nos transmite lecciones. Y en ese sentido es cierto lo que Él está diciendo. Aprendemos mucho por medio de la enfermedad acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra fragilidad, acerca de que pensábamos que éramos alguien, fuertes, autosuficientes, y resulta que cuando nos golpea la enfermedad, y especialmente cuando es una enfermedad grave, nos damos cuenta de que nada somos y que nada valemos y que no nos sostenemos a nosotros mismos. Así que hay una enseñanza pedagógica mediante la cual Dios nos habla, si estamos dispuestos a recibir esa enseñanza. En ese sentido coincide con lo que dice el Salmo 38 y versículo 1, Salmo de David para recordar: Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esta es la experiencia que David está teniendo aquí por medio de la enfermedad que está experimentando, una grave enfermedad. Y versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. David aquí extrae una preciosa lección de la dura experiencia por la que está pasando a través de la enfermedad para reconocer ante Dios entonces su maldad y su pecado y para confesarlo delante de él. Así que Eliú nos dice que Dios habla mediante estas dos maneras. Es respuesta un poco a lo que dijo Job, de que por mucho que lo busque, vaya al norte, vaya al oriente, vaya al occidente, vaya al sur, no lo encuentra, no sabe dónde hallarlo, es decir, no puede recibir de él palabra. Y aquí es donde viene entonces esta contestación de Eliú para Job, para decirle, bueno, Dios habla mediante estas dos maneras. Pasamos al capítulo 34, después de haber visto esta comunicación de Dios a través de los sueños y también a través de la enfermedad. Y entonces Eliú comienza a hablar acerca de la justicia y remuneración de Dios. Y aquí es donde llegamos a un punto en el que el hombre que se ha presentado como el que tiene las respuestas que los demás
amigos no tenían para Job, pero él sí las tiene, resulta que está empleando los mismos argumentos que los amigos de Job antes ya habían empleado, porque efectivamente los amigos ya habían hablado anteriormente de que Dios es justo y que Dios remunera de acuerdo a las obras que cada uno efectúa. Entonces, allí estamos en el capítulo 34 y versículo 5, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Eso es lo que él dice que Job ha dicho. Y entonces viene la respuesta que él ofrece, que está en los versículos 10 y 11. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Aquí tenemos la enseñanza, la doctrina de la remuneración de las obras, pero no lo está descubriendo Eliú. Él no llega aquí con esta nueva verdad de decir, los demás no lo han dicho, lo digo yo ahora. No, ya lo han dicho los amigos de Job anteriormente, y no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Por ejemplo, Bildad, en el capítulo 8 y versículo 3, dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y versículo 20, he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Por lo tanto, Dios es justo y remunera a cada uno como cada cual se merece. Ya lo había dicho Bildad, y ahora viene Eliú diciendo esto como si fuera algo muy novedoso, pero evidentemente no lo es. El que se presentó como portavoz de respuestas profundas, lo que nos ofrece es lo mismo que ya anteriormente se ha dicho. Pasamos al capítulo 35, y en el capítulo 35 él va a presentar la impasibilidad de Dios. Ojo, impasibilidad, no imposibilidad. Hay una letra de diferencia que es muy importante. Impasibilidad de Dios. ¿Qué es la impasibilidad de Dios? Pues que a Dios no le afecta lo que nosotros hagamos aquí, para bien o para mal, a Él no le afecta. Esta enseñanza de que Dios es impasible o de que a Dios no le afecta lo que nosotros hagamos es verdadera en un sentido, pero es falsa en otro. Es verdadera en el sentido de que lo bueno que nosotros hagamos no es que le estemos aportando algo a Dios que le faltaba, que Dios no tenía, y por lo tanto nosotros se lo estamos trayendo. En ese sentido, lo bueno que nosotros hagamos va a redundar en bien para nosotros. Y el mal que nosotros hagamos no quiere decir que eso va a derrotar, echar abajo los planes de Dios, como si nosotros con nuestra maldad pudiéramos más que Él. No, el mal que nosotros hagamos a Dios no lo va a derrotar, sino que eso se va a volver contra nosotros. Es el viejo dicho de que el que al cielo escupe, en la cara le cae. Al final las consecuencias repercuten sobre aquel que ha hecho todo ese mal. Y esa enseñanza de la impasibilidad de Dios, que ya la había expuesto otro de los amigos de Job, Elifaz, ahora lo veremos, pero Eliú la expresa en el versículo 6 al 8. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Evidentemente, nada. Si fueres justo,
¿qué le darás a él o qué recibirá de tu mano? Evidentemente, nada, porque Dios no necesita de nuestra justicia para ser Él más justo. Al hombre como tú dañará tu impiedad y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. Así que la enseñanza final de esto que Eliú está diciendo es que a Dios no le afecta nada, bueno o malo, que nosotros podamos hacer. Ya lo dijo otro amigo de Job, Elifaz, en el capítulo 22 y versículo 2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Así que el argumento que Eliú está presentando aquí como novedoso, otra vez, no es nada nuevo. Ya lo dijo este otro amigo, Elifaz, de Job. Así que en ese sentido, lo que Eliú está diciendo de la impasibilidad de Dios es verdadera, pero en otro sentido eso es falso. Porque Dios se agrada de cuando nosotros hacemos el bien, o sea, cuando hacemos su voluntad. Y a Dios le desagrada cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. De tal manera que no se queda impasible, diciendo, me da igual lo que hagas para bien o para mal. No. Dios se agrada de que su voluntad sea hecha y le desagrada que no sea hecha. Y en el sentido del agrado de Dios, ya lo veíamos, me parece que era la semana pasada, no, la anterior, cuando Abel le trae una ofrenda a Dios, que es una ofrenda en la que está expresado el sentir de Abel hacia Dios, de que Dios merece lo mejor y por lo tanto le presenta lo más excelente que tiene. Miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que no le trae sin cuidado lo que Abel le está presentando. Le importa, se agrada en ello. De la misma manera decíamos también, cuando la ciudad de Nínive se arrepiente ante la predicación de Jonás, que es la voluntad de Dios que se arrepientan, Dios los perdona. Es decir, Dios se agrada de ese arrepentimiento. No se queda indiferente ante el arrepentimiento de los ninivitas. No, actúa, porque lo que han hecho está conforme a su voluntad. Y de la misma manera, vemos en Dios el desagrado cuando no se hace su voluntad. Allí tenemos a la generación del diluvio, Génesis 6:6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón la maldad que los hombres estaban efectuando. Es decir, no se queda impasible ante la maldad. Le duele lo que está ocurriendo, porque va a significar que el juicio va a apresurarse y va a ser un juicio de destrucción. Allí tenemos en primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Al Señor le dolía haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Era una situación de calamidad personal y nacional. Y Dios no se queda impasible ante todo eso, sino que está sintiendo el dolor por lo que está ocurriendo. Allí en el Evangelio de Lucas, ahora mirando el Nuevo Testamento,
en el capítulo 19 y versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es Jesús el que está llorando sobre ella. ¿Y por qué está llorando por Jerusalén? A causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, a causa del juicio que se apresura de destrucción sobre Jerusalén. Jesús no se queda impasible. A Jesús no le da igual lo que pueda pasarle. No, llora sobre Jerusalén. Dios en el Antiguo Testamento sufre cuando hay desobediencia, hay un desagrado. Jesús en los Evangelios llora también por Jerusalén. Y fíjate, el Espíritu Santo, cuando nosotros andamos en desobediencia, se contrista. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista, se entristece. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo precisamente, cuando estamos andando en desobediencia. Así que esta presentación de esta doctrina, de esta enseñanza, de la impasibilidad de Dios, de que Dios no le afecta lo que nosotros hacemos, tiene su lado de que es verdadero, pero no en el sentido que Él nos quiere llevar, que Eliú nos quiere llevar a decir esto es absoluto, así siempre. No, hay un aspecto en el que Dios no es impasible. Volvemos otra vez a nuestro capítulo 35, y entonces en el versículo 7, en el versículo 9 dice: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Aquí Eliú está hablando acerca de las penurias, las penalidades que a veces las gentes, las naciones pueden experimentar por el abuso y la tiranía de los poderosos. Pero afirma, ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor? En otras palabras, ninguno se preocupa de buscar a Dios para encontrar en Él la liberación y la salvación, y por tanto Dios los entrega al mal. Versículos 12 y 13. Allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Bien, hemos visto el capítulo 35 sobre esta enseñanza de la impasibilidad de Dios, y ahora a continuación Él pasa en el capítulo 36 a hablar sobre la remuneración y el poder de Dios. Pero ya lo tocó el asunto de la remuneración aquí en el capítulo 34, ¿verdad? Pues otra vez en el 36 vuelve a tocarlo. Es lo mismo que hicieron sus amigos, que una y otra vez los tres volvían a redundar sobre la misma cuestión de la justicia remuneradora de Dios. Y Eliú, que es el joven que trae las claves y las respuestas para todo, resulta que no está siendo muy original ni muy diferente a lo que los amigos de Job antes habían estado diciendo. En este capítulo 36 y versículo 3 dice: tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Perfecto, muy bien. Ya lo dijeron los otros también, que atribuían justicia a Dios. Además, aquí Eliú se presenta como el maestro inerrante, el maestro que tiene
la solución, que tiene la verdad absoluta. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Está hablándole a Job. Contigo, yo, está el que es íntegro en sus conceptos. ¿Qué concepto tiene más elevado de sí mismo este hombre? Como maestro que tiene las respuestas finales para todo. Es bastante pretencioso, ¿verdad? Es lo que decíamos antes de el parto de los montes. ¡Qué impresionante! ¡Qué aspecto más grande tiene todo esto! Y luego resulta que, bueno, nada. La consecuencia es prácticamente nada. Aquí entonces lo estamos viendo. Aquí expone la doctrina de la retribución, versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Así que el justo finalmente es promovido, el justo es exaltado, es bendecido. La clásica, tradicional doctrina de la retribución. Y la exhortación que en este capítulo 36 le va a dirigir a Job es que reconozca la grandeza de Dios. Versículo 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. ¿Y cuál es esa obra que Job debe reconocer? Pues la creación. Y concretamente, dentro de la creación, todo lo que tiene que ver con los fenómenos del clima, del tiempo. Él va a hacer mucho énfasis en este capítulo sobre esto. Versículo 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ellas las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Él está hablando para expresar el poder que Dios tiene, la grandeza que Job tiene que reconocer, lo está manifestando en todos los fenómenos que el clima conlleva, tanto de lluvia como de inundaciones, como de truenos, como de relámpagos, todo eso está aquí expresado. En el clima hay dos factores. Uno es que el clima es predecible y otro es que el clima es impredecible. El clima es predecible porque el año está dividido en 4 estaciones y entonces es predecible que en invierno haga frío, que en verano haga calor, que en otoño llueva y que en primavera también llueva. Eso es predecible. El clima es predecible. Pero al lado de eso, el clima es impredecible. Porque dentro de toda esa generalidad, en un verano se pueden desatar unas tormentas y unos huracanes tremendos. Y en un invierno puede ser que haya un azote de calor en determinado momento. Puede ser
que en otoño, la temporada de lluvias, haya sequía total. El clima es impredecible. Pero detrás de lo predecible y de lo impredecible está el control y el gobierno de Dios sobre todos esos fenómenos. Y eso es precisamente lo que Eliú le está diciendo a Job, que debe de reconocer esa grandeza de Dios en todos esos fenómenos naturales. El asunto continúa en el capítulo 37 con el poder de Dios y la ignorancia de Job. Allí en el capítulo 37 y versículo 5 dice: truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales, así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Así que todos estos fenómenos están bajo el gobierno y bajo el control de Dios, que los usa de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus designios. No son fruto de la casualidad. Y lo que nosotros podemos hacer es predecir con antelación de unos días lo que va a ocurrir, pero más allá de eso no podemos hacerlo. Y aquí es donde entonces Eliú también le va a hablar acerca de las otras cosas que Dios creó. Versículo 14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Tienes tú respuesta para todas estas cosas? ¿Tienes conocimiento de todo esto? Versículo 15. Hace resplandecer la luz de su nube. Se refiere al relámpago. ¿Sabes cómo ocurre todo eso? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? El peso. Esa sería la traducción literal. De las nubes, ¿lo conoces? ¿Lo sabes? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Hay un viento que es cálido, pero hay otros vientos que no son cálidos. ¿Sabes tú todo esto, Job? ¿Tienes explicación para todas estas cuestiones, todas estas preguntas? Entonces, lo que Eliú está haciendo es expresando la grandeza, el poder de Dios y al mismo tiempo la ignorancia de Job para dar respuesta a todas estas cuestiones. Y estas son algunas preguntas que él podía hacer, pero evidentemente se pueden hacer muchas más preguntas acerca del funcionamiento del mundo. De hecho, uno de los mayores científicos de la historia, Isaac Newton, que fue el que expresó la ley de la gravitación universal, por la cual los cuerpos se atraen entre sí dependiendo de la masa que tienen y también dependiendo de la distancia que hay entre ambos. Una de las grandes mentes científicas de toda la historia de la humanidad. Y la frase que Isaac Newton dijo fue: lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es un océano.
Eso es lo que Newton estaba diciendo. Y es lo que Eliú, a su manera, le está diciendo también a Job, que es ignorante de tantas cosas según las cuales el mundo está funcionando. En el versículo 18 de este capítulo 37 dice: ¿extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo? Antes le ha preguntado por cosas que Job ignora, pero ahora lo que está aludiendo es si Job tiene poder, ya no solamente conocimiento, no tiene conocimiento, pero ¿tienes poder? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? No, no tienes poder. Eres ignorante y eres impotente también para hacer cualquier cosa. Aquí llegamos, yo creo que aquí es donde Eliú está dándonos algo más de contenido. Es donde está aportando algo que anteriormente quizás no se había dicho del todo, porque lo que anteriormente ha dicho no eran ningunas novedades. Ahora, al final de todos estos capítulos, 6 capítulos nada menos, en los que él ha intervenido, es donde está aportando algo mejor. Y la conclusión final es la que tenemos en los versículos 23 y 24. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Es decir, a causa precisamente de esta grandeza de Dios e insignificancia del hombre, es de donde debe brotar el temor de Dios. Y en caso de que no brote ese temor de Dios, entonces, como dice aquí, él no estima a ninguno que cree ser sabio en su propio corazón, que no tiene temor de Dios. Aquí es donde termina entonces la intervención de Eliú. Y aquí, cuando él termina, es donde Dios va a empezar su intervención. Fíjate, Dios es el último en hablar, el último. Los demás han estado hablando, han dicho todo lo que han querido, han expresado sus ideas, sus argumentos, etcétera, más o menos acertados, y Dios los ha dejado hablar. Y ahora es cuando le llega el turno a Dios. O sea, que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la palabra final. Y en este sentido, no solamente esto hace referencia al libro de Job, sino que si lo trasladamos a términos globales, a términos universales, así va a ser también. La culminación de la historia, el fin hacia donde se dirige la historia, es que después de que los hombres hemos dicho esto y lo otro, hemos hablado, hemos opinado, hemos escrito, hemos hablado, y Dios nos ha dejado hacerlo, al final, Él va a tener la última palabra. Y la última palabra es la palabra decisiva, es la palabra que pone las cosas en su sitio. Y efectivamente, aquí es donde, a partir del capítulo 38 hasta el capítulo 41, tenemos la intervención de Dios. 4 capítulos. Versículo 1, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, fíjate, desde un torbellino, la manifestación aquí de Dios viene por medio de este fenómeno. No es el único sitio donde Dios se manifiesta. Si vamos un momentito al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 1,
y versículo 4, veíamos cuando dimos Ezequiel esa manifestación de la gloria de Dios con la que se abre el libro. El versículo 4 del capítulo 1, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Un viento tempestuoso, una tempestad, un torbellino. Así es como viene en este capítulo 1 la presencia de Dios, y así es en el capítulo 38 de Job cómo la intervención de Dios va a dar comienzo. Y lo que Dios va a hacer es interpelar a Job. Job le ha estado interpelando todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué me está pasando esto? No lo entiendo. Quiero hablar contigo. Quiero exponerte mi caso. Quiero. Está interpelando todo el tiempo a Dios. Y ahora es Dios el que se va a poner a interpelar a Job. Y de la misma manera que Job tenía preguntas para Dios, ahora es Dios el que tiene preguntas para Job. Y las preguntas aquí van dirigidas sobre todo en un aspecto, que es sobre la creación de Dios, sobre la creación de Dios, la obra que Dios ha hecho. En primer lugar, Dios le va a demostrar a Job su ignorancia sobre la creación mayor. La creación mayor tiene que ver con todo lo que es los grandes cuerpos celestes, astros, etc. Capítulo 38 y versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La creación mayor, la tierra, el mundo. Dios le está interpelando a Job acerca de esto. ¿Sabes quién, cómo se hizo todo esto? ¿Estabas tú allí para saberlo? Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Dios le está interpelando aquí a Job acerca de realidades, algunas de ellas que están más allá de esta vida. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Conoces toda esa realidad? Y luego sobre otras realidades de este lado de la vida. ¿Por dónde va el camino a la habitación, a la morada de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas? No lo sabes, ¿verdad? Eres ignorante sobre todas estas cuestiones de la creación mayor. Pero no solamente eres ignorante, Newton, ¿verdad? Conocemos una gota, ignoramos un océano. Es lo que Dios le está diciendo aquí a Job, sino que es impotente sobre esa creación mayor también. Versículo 12.
¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? ¿Ordenas tú la sucesión del tiempo, de los días? ¿Eres tú el que controlas? ¿Puedes tú controlar todo eso? Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Puedes gobernar los astros? ¿Puedes dirigirlos tú con tu poder? Ignorancia, impotencia sobre la creación mayor. Pero, ¿qué hay de la creación menor? De las criaturas más pequeñas, no tan grandes como la Osa Mayor y las constelaciones, no, cosas de aquí abajo. ¿Qué hay sobre ellas? Y Dios le va a demostrar también la ignorancia que tiene. Capítulo 39, versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Cosas tan esenciales, tan básicas, tan elementales, que tienen que ver con la creación menor. Aquí es un detalle que Job ignoraba completamente. Y Dios se lo está presentando aquí. Pero no solamente es que tenga ignorancia sobre la creación menor, sino también impotencia sobre la creación menor. Capítulo 38 y versículo 39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿A esa creación menor tú le puedes proveer? ¿La puedes proveer tú del alimento que necesita a ese tipo de animales que aquí está mencionando? Capítulo 39 y versículo 5. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? La creación menor. ¿Puedes domesticar tú a un animal salvaje? ¿Lo puedes domesticar? ¿Tienes poder para hacerlo? No. Porque hay una naturaleza, hay un instinto que no puedes hacer nada para cambiarlo. Luego eres impotente, no solamente ignorante sobre la creación menor, sino también impotente sobre ella. Versículo 9, ya lo hemos visto. Versículo 13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿Lo has vestido tú? ¿Eres capaz de hacer todo eso? Versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. ¿Le has dado tú? Puedes darle tú al caballo esa fuerza. Versículo 26. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Son todo escenas
de esa creación menor, pequeña, en comparación con la creación mayor. Ni siquiera ahí eres capaz de hacer algo, de cambiar, de proveer, de proporcionar. Si no tienes, la conclusión es entonces, si no tienes el nivel de conocimiento para saber cómo funcionan las cosas de la obra de Dios, ¿cómo vas a tener el nivel de conocimiento para juzgar la justicia de Dios? Si sobre la obra de Dios, las cosas que Dios ha hecho, eres un ignorante, ¿cómo vas a pretender conocer no ya las cosas de Dios, sino sus propios atributos, en este caso, el de justicia? ¿Y cómo te vas a poner a disputar con Él sobre por qué hace o deja de hacer esto o lo otro? Si no alcanzas a lo más pequeño, ¿cómo pretendes meterte en lo más grande que te abruma, que te sobrepasa, como es la justicia de Dios? Si no tienes poder ni para cambiar lo más pequeño de la creación menor de aquí abajo, ¿cómo pretendes tener la capacidad para andar disertando sobre Dios y sobre su justicia? Esa es la conclusión a la que Dios le está llevando a Job aquí, al estar interpelándolo de esta manera. Capítulo 40 y versículo 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. ¿Puedes hacer eso, Job? ¿Tú puedes implantar la justicia aquí en la tierra, erradicar la maldad totalmente y establecer la justicia verdadera? No puedes, ¿verdad? Es otra vez de nuevo la impotencia de Job. A estas alturas, Job ya se ha dado cuenta, ha caído en la cuenta de a dónde le ha llevado Dios. Capítulo 40 y versículo 3. O mejor, 1. Además respondió el Señor a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. He aquí que yo soy vil, mi mano pongo sobre mi boca. No continúo hablando, no continúo argumentando más. Me quedo en silencio. Y a continuación Dios va a seguir y le va a presentar a Job el caso de 2 criaturas del mundo animal, que son Behemoth y Leviatán. Capítulo 40 y versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y a continuación hay una descripción de esta criatura animal. Por la descripción que aquí se hace, la primera deducción que se puede llegar es que este Behemoth puede representar al hipopótamo. Esa sería la primera
deducción. Lo que pasa es que hay algo que no concuerda cuando dice en el versículo 17, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Todo lo demás que se dice parece coincidir con la descripción del hipopótamo. Pero cuando habla aquí de la cola que se mueve como un cedro, y sabemos que la cola del hipopótamo es muy, muy pequeña, entonces no coincide. La palabra behemoth es una palabra que se ha dejado sin traducir y designa en la lengua hebrea un animal. Cuando en Génesis 1 y versículo 24 me parece que dice que Dios creó vamos allí para decirlo con propiedad, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y en el 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias. Bueno, pues esta palabra bestias en el 24 y en el 25 ganado es precisamente behemoth. Es una palabra genérica para designar a cualquier animal de esta clase. Aquí no lo identifica. Y luego, en el capítulo 41 se refiere a otra criatura animal. Versículo 1, sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Y a continuación empieza a describir a esta criatura animal que se llama leviatán. Y algunas cosas de las que se dicen aquí pudieran coincidir con el cocodrilo, pero hay otras que no coinciden. Por ejemplo, el versículo 18, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Hay otras cosas que sí pudieran coincidir con el cocodrilo, pero desde luego estos versículos no. Entonces no sabemos exactamente, por lo menos yo no lo sé, a qué criaturas animales se está refiriendo aquí Dios por medio de behemoth y de leviatán. Es posible, es una especulación, y como todas las especulaciones hay que cogerla con pinzas. Es posible que pueda referirse a animales extinguidos, que ya no existen. Hay muchos animales, ¿verdad?, que se han extinguido, se están extinguiendo a medida que va pasando el tiempo y todos los acontecimientos que están teniendo con el clima y demás, muchas especies se están extinguiendo. Y ya hay muchas que están extinguidas desde hace mucho tiempo. Puede ser que esto se refiera a criaturas formidables, porque son criaturas formidables, que se han extinguido. Puede ser. No lo afirmo, tampoco lo niego. Lo que sí, Dios le está diciendo, capítulo 40, versículo 24, respecto a behemoth. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? A una criatura tan formidable tú vas a poder acercarte a él y le vas a hacer unos agujeros en su nariz. No. Versículo 1 del capítulo 41. ¿Sacarás tú al leviatán, a esta criatura tan formidable, después descrita, con anzuelo, como si fuera un pececillo, o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará el ruegos para contigo, te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas. Es imposible, ¿verdad? Claro que sí.
porque estas criaturas son lo que son y su naturaleza es incambiable y tú no las puedes reducir ni las puedes moldear para convertirlas en lo que tú quieres que sean. Del mismo modo, Dios es lo que es y su naturaleza es incambiable. Y no puedes pretender reducir a Dios o moldear a Dios para que se adapte o se ajuste a lo que tú piensas que Dios debe ser o cómo debe de actuar. Si estas criaturas, y son meras criaturas, son lo que son por su naturaleza, Dios, que no es la criatura, sino es el creador, es lo que es por su naturaleza. Incambiable, irreductible, que no podemos adaptarlo o moldearlo para que sea como nosotros queremos que sea. Y esa es la pretensión que Job ha estado teniendo todo el tiempo. Que Dios entre en su razonamiento, en su argumento, y entonces allí es cuando pueda decir, ahora Dios está actuando como yo entiendo que debe de actuar y debe de obrar. Aquí es donde Job finalmente llega a hacer la confesión, es su última intervención, capítulo 42, versículo 1. Respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y lo que Job está haciendo aquí, en esta intervención última suya, es una confesión ante Dios. Una confesión de la omnipotencia y omnisciencia de Dios. Versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Omnipotencia y omnisciencia. Confesión de su propia ignorancia. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo. Sin entendimiento, yo estaba tratando de oscurecer el consejo y la sabiduría de Dios. Es una confesión sobre su propia necesidad. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Instrúyeme, tú a mí, no yo a ti, tú a mí. Tú eres el maestro, yo soy el alumno. Tú eres el sabio, yo soy el ignorante. Es una confesión de su propia ignorancia. Antes pensaba que sabía. Es una confesión de su despertar espiritual. Versículo 5. De oídas te había oído. Segunda mano. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco personalmente, no a través de otros. Y es una confesión también de arrepentimiento, versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es una actitud
de humillación. Y por causa de esta confesión y de esta humillación es que hay una restauración de Job. Versículo 10, quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y fíjate la palabra que le dirige a los amigos, Dios. Versículo 7, y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿En qué ha hablado lo recto Job de Dios? En esta confesión que acaba de hacer, que sus amigos no han realizado. Así que aquí tenemos a los jueces, sus amigos, juzgándole a él, pero ellos no estaban en mejor posición ante Dios que Job. Y como Job ha hecho esta confesión, entonces es aquí cuando Dios le concede la facultad de interceder a favor de sus amigos, que es lo que va a realizar. Y de esta manera es como se produce la restauración de Job después de toda esta lección experimental por la que ha tenido que pasar en su vida para conocer a Dios mejor y más profundamente de lo que lo conocía antes. Terminamos el libro de Job. Correspondería entrar en los Salmos. No vamos a entrar, nos vamos a saltar de momento los Salmos, vamos a ir al libro de Eclesiastés, que son 12 capítulos y tenemos lo que nos queda de este mes con Eclesiastés y probablemente también con Cantar de los Cantares, y de esa manera acabamos. Y luego, cuando volvamos del verano, nos metemos ya con los Salmos y con Proverbios y acabamos el Antiguo Testamento. Eclesiastés, vamos a ir leyéndolo. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. A la memoria las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.